Masa Crítica, un programa de debate, de confrontación de ideas, un programa que busca el origen, la razón de ser de los problemas. Hoy día la Masa Crítica Regional está representada por 3 panelistas. A mi derecha está Juan Pablo Mandaleri, abogado de la región, militante de Renovación Nacional. Está el exintendente Pablo Valenzuela, profesor de Historia y Geografía, un hombre experto en gestión pública. Y también me acompaña Julio Aránguiz, presidente del Partido Comunista y expresidente nacional de la agrupación de exprisioneros políticos de Chile. Por cierto que la semana ha estado caracterizada por 2 hechos centrales, los 2 debates, uno que realizó la Concertación o Nueva Mayoría y otro que realizó la centro derecha o Alianza. Nuestra primera pregunta es para los 3 y dice: ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de los debates que presenciamos en el transcurso de la semana? 1 minuto y medio para cada uno. Gracias, Juan. Un saludo a todos. Yo creo que los debates que presenciamos esta semana, lo más que se puede decir es que son debates aburridos, debates de no un gran aporte, y que tiene que ver, me parece a mí, con el nivel de las preguntas que se hicieron y con los formatos rígidos con los que los debates se plantean en la televisión chilena. A mí me parece que un debate en realidad enriquece la discusión, primero cuando existe posibilidad de confrontar y segundo cuando las preguntas que se hacen lo que buscan es precisamente conocer cuál es el pensamiento profundo y de futuro de los candidatos. Me parece de todas maneras que es un ejercicio positivo debatir, es un ejercicio positivo conversar. Yo creo que eso necesariamente fortalece y enriquece la democracia, pero también creo que hay muchísimo que avanzar y muchísimo que mejorar en la estructura de esos debates. Yo creo que cuando los entrevistadores buscan ser más interesantes, más inteligentes y más protagonistas que los que debaten, terminamos en una cosa más bien plana y hay un cierto consenso en que no fueron buenos en general, más allá de lo que a uno le pueda parecer respecto de ello. Don Pablo. Concuerdo con Juan Pablo en el sentido explícito de que el formato es malísimo desde el punto de vista televisivo y del punto de vista de informar en profundidad cuáles son las diferencias más que las similitudes. Y yo pienso que hoy día lo que sonó plano es que todos parecen que hablan de lo mismo, con los mismos énfasis y sin un desmarcaje posible. Tanto eso pasó en el debate de la Alianza como en el debate de Nueva Mayoría. Y creo que en ese sentido hay que llevar a los candidatos al terreno más práctico de preguntas más incisivas. Ojalá que hayan preguntas desde la comunidad. Hoy día, utilizando todos los medios de las redes sociales, pienso que hay preguntas que indudablemente fortalecerían el debate y sobre todo pondrían el dedo en la llaga respecto a temas puntuales que los presidenciables de Chile indudablemente deben saber y manejar. Y creo que eso sí es hablar ya de una cultura cívica mucho más desarrollada. Valoro sí el esfuerzo que está haciendo la televisión chilena, sobre todo estos canales que están involucrados al tema de los debates, pero indudablemente que la gente quedó con un sabor a poco. Hoy día la calle quiere más respuestas a sus inquietudes y a sus problemas, y creo que eso indudablemente pasa por una voluntad política de los candidatos. Todos quieren cuidarse, sobre todo momentos antes de una elección y sobre todo en el plano también del debate de las ideas. Don Julio. Bueno, comparto en alguna medida la opinión que entregan mis colegas. Sin embargo, queda claramente instalada la diferencia. ¿En qué sentido? En el primer debate observamos que hay matices. Y obviamente, junto con los matices, hay una preocupación por cambiar las cosas, con distintos matices. En el segundo debate no hay matices y no hay ninguna intencionalidad de cambiar nada. Evidentemente que allí están, sin duda, los componentes principales de lo que ha ocurrido en estos debates. Estoy de acuerdo que desde el punto de vista de la forma hay que mejorar, ¿ya? Sin embargo, es un modesto y un pequeño avance que nos muestra esto. O sea, hoy día hay una nueva mayoría
que hace un debate y que intenta avanzar en ponerse de acuerdo qué es lo que necesita este país, cómo cambiamos este país. Y los representantes de la derecha obviamente no tienen ninguna intención de cambiar nada. Eso es lo que quedó reflejado y eso es lo que nosotros apreciamos como sector político. Ahora, tenemos que tener claro y tenemos que ser conscientes que un debate, por fome que sea, por plano que sea, por angosto que sea, influye en la gente, ¿ya? Entonces mi consulta va por lo siguiente: ¿dónde está no solamente los principales problemas del país, ¿ya?, sino dónde está la solución? Quiero que veamos Vox Populi, ¿ya?, y continuamos con la respuesta a la pregunta que queda formulada. Creo que no han sacado una buena foto de lo que es el país en este minuto. Los movimientos sociales, la aparición de fuerzas regionalistas, como fue en el caso de Aysén, en la Freirina, lo de Calama, son cada vez más fuertes, más potentes, y no hay ninguna mirada en torno a aquello. Más de lo mismo, ¿cierto? Ministros que se quieren desembarcar de aquello de lo que formaron parte, el gobierno de la concertación, y una presidenta que quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano. Me llamó la atención en que discrepaban tanto, parecían que se conocían por primera vez. Se echa de menos el compromiso real con el pueblo, con los trabajadores esencialmente. Que no se habló del desarrollo de región, no se habló del proceso de regionalización, no se habló del desarrollo productivo en regiones, no se habló de la autonomía política de las regiones, que en realidad seguimos viendo la política, el gobernar en nuestro país, ¿cierto?, desde Santiago. Y eso me parece lamentable. En el caso de Andrea Alamán, hacía una historia mucho más vinculada con el tema político directamente, en cambio que Pablo Longueira es una historia más vinculada con el tema social. Y yo creo que esa es la diferencia que se marcó ayer en el debate. Me parecieron los dos muy sólidos, firmes defensores de la obra del gobierno, y eso me pareció muy bien. Y además con una propuesta muy importante y trascendente para el país, que es demostrar que existe una centro-derecha social, una centro-derecha popular, que está preocupada de los más necesitados, en busca de un Chile más justo y sobre todo de la clase media, que también ha sido postergada durante muchos años. Lamentablemente veo que se dedicaron más a hablar nuevamente de Michelle Bachelet en vez de hacer propuestas concretas a lo que debería ser su calidad de candidatos. ¿Dónde está la solución? ¿Está en la Asamblea Constituyente, Juan Pablo? Mira, yo creo que efectivamente cuando vimos dos debates, apreciamos diferencias importantes. En uno primero que yo creo que no tiene matices, tiene diferencias que me parecen bastante inconciliables, y en un segundo que efectivamente da cuenta de que existe un proyecto común, efectivo y real. Yo creo que uno de los temas que probablemente más merece comentarios es justamente la posibilidad de una asamblea constituyente, porque yo tengo la impresión de que cuando se quiere borrar con el codo lo que se escribió con la mano, uno puede perfectamente pensar que no existe una meditación severa o seria detrás de ello. El año 2006, el presidente de la República, don Ricardo Lagos, declaró solemnemente que entregaba una nueva constitución democrática para el desarrollo de Chile. Y por lo tanto, aparecer, me parece a mí, a estas alturas, con que tenemos un país que viviera alguna suerte de crisis terminal, me parece que significa no condecirse con la realidad chilena. Por lo demás, yo creo que si nosotros apuntamos a las experiencias que han vivido los países que han entrado en general y en nuestro continente en asambleas constituyentes,
Lo que vemos nosotros hoy día es poca democracia, entronizamiento en el poder, muy poco recambio institucional y por lo tanto, si me pides mi opinión al respecto, efectivamente yo creo que la Asamblea Constituyente no es una solución porque no creo yo además que tengamos una Constitución que frene el desarrollo de Chile. No. Don Pablo, ¿la Asamblea Constituyente? Bueno, creo que acá no voy a hablar solamente desde la postura mía en lo personal respecto a la Asamblea, sino que también desde la visión política de un partido nacional como la Democracia Cristiana. Y en ese caso, el candidato Claudio Rego no está de acuerdo con una Asamblea Constituyente y el Partido Demócrata Cristiano tampoco lo está. Simplemente porque la democracia que hemos creado y que se ha fortalecido con el paso de los años, indudablemente que todavía tiene tropiezos. Y esa constitución que el presidente Lagos le dio el título de una nueva constitución, es una constitución del 80 con remozamientos, pero no es una nueva constitución y hay que decirlo de plano. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Una nueva constitución. Y esta ley fundamental, que es la Constitución Política de la República de Chile, indudablemente debe ser formulada por aquellos que hemos electo para legislar en el país. Esa es la propuesta de la Democracia Cristiana y obviamente la propuesta de nueva mayoría hoy día es que la gente confíe en nosotros, en esta coalición que hoy día es más amplia desde el punto de vista estratégico electoral. La construcción de esta nueva mayoría significa darle una opción al país de generar nuevos espacios de participación, de generar crítica y conciencia social para que podamos llegar efectivamente a una consolidación de una democracia plena y no protegida. Porque lo que pasó o lo que hace esta Constitución del 80 es generarnos marcos regulatorios no flexibles, muy rígidos, que al final de cuentas cuando queremos modificar algún artículo de la Constitución o cuando queremos modificar leyes orgánicas constitucionales, lamentablemente, de acuerdo al sistema binominal, que es el que encapsula la propuesta de democracia verdadera, llegar a los 3/4 del Congreso Nacional indudablemente que es un desafío casi imposible con el binominal a cuesta. Entonces nosotros decimos binominal primero abajo, constitución política que genere bases democráticas y participativas de todos los chilenos en base a la vía que nosotros mismos hemos establecido. Don Julio. Hay una nueva realidad en el país. La opinión que nosotros, los comunistas, siempre hemos instalado en esta discusión, desde siempre, desde el comienzo de la transición, declarábamos que esta institucionalidad la declaramos ilegítima, por su origen, en qué condiciones nace. Y por lo tanto, hoy día cuando se abre paso a esta discusión de que este país necesita una nueva institucionalidad, nosotros estamos muy interesados en este proceso, porque vemos que esta demanda, que en un momento era casi exclusivamente de los comunistas, pasa a ser de discusión de grandes mayorías. Y con matices, efectivamente, al interior de la nueva mayoría, estamos todos de acuerdo que esto tiene que cambiar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo nuevo es eso. O sea, este país ha instalado, el movimiento social ha instalado, el hombre que anda de a pie, la mujer que trabaja, entiende que se necesita una nueva institucionalidad. Ahora, evidentemente, ¿cuáles son los mecanismos? Uno de los mecanismos, nuestra candidata, la señora Michelle Bachelet, ha dicho que uno de los mecanismos puede ser la Asamblea Constituyente. Nosotros estamos por generar la más amplia convergencia social y política que empuje esa necesidad. Porque, como decía recién el amigo Valenzuela, claro, estamos de acuerdo con que lo ideal sería que se pudiera resolver esto en el Parlamento, pero la realidad del binominalismo nos entrega de que se hace muy difícil con esta estructura binominal que podamos cambiar. Porque claro, porque este país tiene una institucionalidad, un sistema binominal que una minoría tiene veto sobre la mayoría y eso hay que cambiarlo, por supuesto. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, hay que buscar los mecanismos que nos permitan que el soberano opine, que el soberano se instale, resuelva. Eso es lo que tenemos que buscar. Hay que buscar solución, de acuerdo, pero por una parte nosotros tenemos, por ejemplo, gente como Andrés Velasco, que enfatiza en el mercado, gente como Longueira, Alamán, que enfatiza en el mercado,
gente como la Michelle Bachelet y parte de Orrego que enfatizan el Estado. ¿Cuál va a ser el eje? ¿Cuál va a ser el eje de el Chile futuro? Pablo. Bueno, interesante pregunta siempre cuando se plantea la dualidad entre la regulación a través del mercado o la regulación a través del Estado. Y como un hombre de centro político, indudablemente que ni lo uno ni lo otro, ambas cosas en extremo, indudablemente que no calzan con la visión o la propuesta de los partidos social cristianos, sobre todo aquellos que estamos en el centro político. Y creo que acá hay una frase que siempre me llamó la atención y la vuelvo a relevar: más y mejor Estado. Necesitamos robustecer al Estado en aquellas funciones donde la empresa privada no es capaz de emprender. No es capaz de emprender porque muchas veces no es rentable. Y ahí el Estado tiene que actuar en su rol de garantizador de la gestión pública y el bienestar común para hacerse cargo de esos emprendimientos. Hay zonas donde el Estado lamentablemente no es un buen administrador ni es un buen gestor. Indudablemente que en áreas estratégicas el Estado debe seguir siendo parte regulador de aquellas situaciones económicas donde se puede ir en desmedro de la comunidad. En áreas sensibles como la salud, en áreas sensibles como el tema de la previsión social, yo pienso que indudablemente que se requiere de más Estado y más regulación. Porque lo que ha pasado es que lamentablemente el mercado no es capaz de regular por sí solo lo que está pasando hoy día en la realidad de cada chileno. Vamos a ver si hablan lo mismo, pues, don Juan Pablo, ¿qué dice? ¿Estado o mercado? Oye, yo creo que, claro, planteado así, volvemos a fines de los 60 o principios de los 70 probablemente, porque yo creo que todos tenemos absolutamente claro que no hay ninguna sociedad efectivamente desarrollada que prescinda de la actividad de los particulares, del emprendimiento de los seres humanos, y ninguna sociedad que efectivamente sea desarrollada que no tenga una organización social que sea adecuada. Aquí yo por lo menos soy de los que no considero que tenga ningún sentido plantear como una dicotomía, como enemigos inconciliables al mercado con el Estado. Yo creo que cada uno tiene que cumplir el rol que le corresponde. Yo creo que nosotros debemos modernizar fuertemente el Estado. Tenemos un Estado que muchas veces no es capaz de hacer bien su trabajo porque no tiene atributos, no tiene herramientas ni tiene capacidades para hacerlo. En definitiva, creo yo, y así lo ha planteado Andrés Alamán en forma bastante clara y categórica, todo aquello en lo que nosotros estemos viendo que existe un mal funcionamiento de la institucionalidad tiene que ser objeto de cambio. Si es necesario que el Estado cumpla un rol, yo no veo ningún inconveniente en que lo haga. Pensar en un Estado tutor de la sociedad completa, yo personalmente estoy en completo desacuerdo. Yo no creo ni en los corporativismos, ni creo en el estatismo como un paraguas o manto que nos cubra y nos indique lo que tenemos que hacer. Pero tampoco creo en una sociedad en la que simplemente cada uno ande por su lado, sencillamente porque si vivimos en comunidad, no cabe ninguna duda que tenemos que tener reglas comunes y tenemos que tener una institucionalidad que se ocupe de que esas reglas comunes funcionen. Así que yo, en lo personal, creo que lo que hemos ido construyendo en todos estos años es una buena amalgama de un mercado que funcione y que funcione bien, porque yo no conozco mejor manera de que se genere un buen estándar de vida con un Estado que lo hace. Solo un detalle, todas las encuestas han reflejado que la gente quiere mejorías, quiere cambios, pero ojo, lo quiere sin perder lo que ha conseguido. Así que yo creo que ese es el desafío fundamental de este futuro. Don Julio. Bueno, nosotros somos críticos de la institucionalidad y del modelo. O sea, además hay una íntima relación entre esta institucionalidad protege este modelo. Y este modelo obviamente tiene como centro el lucro, no las personas, no los derechos, ¿ya? Y obviamente tenemos una institucionalidad que no está colocando en el centro precisamente el tema de la garantización de los derechos humanos. Y en ese sentido nosotros necesitamos un Estado, una nueva institucionalidad y por lo tanto un nuevo Estado que dé garantía efectiva de que todos los derechos humanos se respeten y además se garanticen en forma efectiva. Para eso necesitamos un nuevo Estado, una nueva institucionalidad.
nuestra masa crítica necesita descansar. Vamos a una pausa.